Esta es la sesión 8 del módulo 2 del canal Electrónica Analógica. El módulo 2 incluye la descripción de la estructura, funcionamiento y características de los transistores bipolares, el estudio de los diferentes circuitos de polarización y las configuraciones de amplificadores para estos dispositivos, junto con sus aplicaciones en distintos tipos de circuitos, más la bibliografía correspondiente. En esta sesión vamos a ver los modelos de pequeña señal disponibles para analizar el funcionamiento de los transistores en lo que respecta a las variables alternas. Como hemos mencionado, los modelos de pequeña señal representan el funcionamiento de los transistores en lo que respecta a las variables alternas. Se utilizan para calcular la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la potencia de los amplificadores. Se denominan de pequeña señal porque las amplitudes de las señales alternas de entrada son mucho menores que las variables continuas o de polarización y deben estar dentro de límites predeterminados para evitar que las señales de la salida presenten distorsión. Hay dos tipos de modelos, los desarrollados a partir del estudio del funcionamiento de los dispositivos, como el modelo híbrido pi y el modelo T, y los desarrollados considerando a los transistores como redes de dos puertos y aplicando el conjunto de parámetros de redes de dos puertos que mejor describa su funcionamiento, como el modelo de parámetros híbridos. A continuación, vamos a analizar los modelos mencionados. Comencemos por el modelo híbrido pi. El primer punto que tenemos que considerar al hablar de modelos de pequeña señal es que al trabajar con ellos estamos tomando en cuenta solo los parámetros AC del transistor, por lo que en la configuración básica del transistor bipolar que tenemos en la figura de la izquierda, eliminamos todos los componentes de C, para lo cual sustituimos las fuentes de voltaje de C por cortocircuitos. Nos queda la fuente alterna aplicada en el circuito de base y las variables alternas I sub B, I sub C, B sub BE y B sub CE. Como indicamos anteriormente, el modelo híbrido pi se basa en el funcionamiento del circuito. En un transistor polarizado en la zona activa, entre base y emisor tenemos un diodo, y como vimos en el módulo 1, sesión 16, el modelo incremental del diodo, cuando solo se toman en cuenta las variables alternas, es una resistencia RD, cuyo valor depende de la corriente DC que circule por dicho diodo. En el caso del transistor bipolar, dicha resistencia recibe el nombre de Rpi. Por ella circula la corriente I sub B y entre sus terminales está el voltaje B sub BE, denominado también B sub pi. La otra característica fundamental del funcionamiento del transistor en su zona activa es que entre emisor y colector circula una corriente IC controlada por el voltaje base emisor que cumple la relación IC igual a Gm por B sub BE, por lo que en el modelo entre colector y emisor colocamos una fuente de corriente dependiente de voltaje descrita como Gm B sub BE. Estos elementos constituyen el modelo híbrido pi básico, como vemos en la figura de la derecha. Analicemos los parámetros del modelo híbrido pi, comenzando por la resistencia Rpi. Por definición, Rpi es igual a la variación del voltaje base emisor sobre la variación de corriente de base B sub BE sobre IB, lo que corresponde a la resistencia del modelo incremental de un diodo, RD, que como ya mencionamos, está dada por la ecuación RD igual a N por el voltaje térmico BT sobre la corriente DC del diodo I sub D. Para los modelos de los transistores se toma N igual a 1. Por lo tanto, la ecuación de la resistencia Rpi en función de las variables de entrada del diodo es Rpi igual a BT sobre la corriente de polarización de base I sub B. Esta es la primera ecuación para determinar Rpi. Ahora bien, sabemos que cuando el transistor está en la zona activa, se cumple que la corriente de polarización del colector I sub C es igual a beta por la corriente de polarización de la base I sub B, por lo que la ecuación de Rpi también puede escribirse como beta por Bt sobre Ic. Y como vimos en la sesión 7 de este módulo, la relación Ic sobre Bt es la transconductancia Gm del transistor, por lo que la expresión de Rpi queda igual a beta sobre Gm. Por lo tanto, tenemos dos ecuaciones para determinar la resistencia Rpi del modelo híbrido pi de un transistor bipolar.
Con respecto al circuito de salida, como hemos dicho, en un transistor bipolar la corriente de colector está controlada por el voltaje base emisor. Trabajando siempre con las variables alternas, la fuente de corriente de colector IC es igual a Gm por el voltaje base emisor V sub Be, como indica la ecuación 1. Veamos también cómo expresar la corriente de la fuente IC en función de la otra variable de entrada, la corriente de base IB, a partir de la ecuación 1. La ecuación 2 indica que el voltaje V sub Be es igual a Rπ por IB, por lo que IC es igual a Gm por Rπ por IB, como observamos en la ecuación 3. Por otra parte, tenemos que Rπ también es igual a beta sobre Gm, según la ecuación 4, y despejando beta, obtenemos que beta es igual a Gm por Rπ, como indica la ecuación 5. Volviendo a la ecuación 3, dado que el producto Gm por Rπ es igual a beta, obtenemos la ecuación 6 para la corriente alterna de colector, IC igual a beta por IB. Por lo tanto, tenemos dos formas de representar la fuente de corriente IC alterna del circuito de salida, como una fuente de corriente dependiente del voltaje de entrada V sub Be alterno mediante la expresión Gm por V sub Be, o como una fuente de corriente dependiente de la corriente de entrada IB alterna mediante la expresión beta por IB, como vemos en los dos circuitos a la derecha de la lámina. Esta lámina presenta el modelo híbrido pi básico en el que están indicados los terminales base, colector y emisor en los que hay que realizar las conexiones con los otros componentes del circuito. Los componentes del modelo son la resistencia de entrada Rπ y la fuente de corriente dependiente I sub C, que tiene asociadas las dos expresiones de su relación con el voltaje de entrada V sub Be y con la corriente de entrada I sub B. También están definidas las direcciones de las corrientes alternas y las polaridades de los voltajes alternos según las ecuaciones formuladas. Y finalmente, tenemos las ecuaciones correspondientes para calcular los parámetros del modelo, Gm y Rπ. Este modelo también aplica para los transistores PNP sin cambio de polaridades. El segundo modelo para los transistores bipolares basado en el funcionamiento de los dispositivos es el modelo T. En esta lámina vemos nuevamente la configuración básica del transistor bipolar con los componentes DC eliminados y la configuración de tres terminales que corresponde al modelo T. En este caso, las variables a considerar son el voltaje base emisor y la corriente de emisor definidas en el circuito de entrada, más la corriente de colector definida en el circuito de salida. El procedimiento para analizar los parámetros del modelo T es similar al seguido para los parámetros del modelo híbrido pi. Comenzando por el circuito de entrada, en este caso, las variables a considerar son el voltaje base emisor y la corriente de emisor. Cuando el transistor está en su zona activa, la corriente total de emisor es igual a la corriente total de base multiplicada por beta más 1. Por lo tanto, la característica corriente de emisor, voltaje base emisor, es también la característica de un diodo, para la cual hemos visto que la resistencia del modelo incremental RD está dada por la ecuación RD igual a N por el voltaje térmico Bt sobre la corriente DC del diodo I sub D. Por definición, la resistencia RE es igual a la variación del voltaje base emisor sobre la variación de la corriente de emisor V sub B sobre IE. Podemos utilizar la expresión de la resistencia incremental aplicando las variables correspondientes y considerando que para los transistores NE es igual a 1, con lo que obtenemos que RE es igual al voltaje térmico Bt sobre la corriente de emisor DC del diodo IE. Esta es la primera expresión con la que se puede calcular la resistencia RE. Otra forma de expresar la resistencia RE es la siguiente. A partir de la expresión obtenida para la transconductancia G sub M igual a la componente de C de la corriente de colector IC sobre el voltaje térmico Bt, podemos sustituir la corriente continua IC por la expresión alfa por la corriente continua de emisor IE. Ahora, IE sobre Bt es la expresión que acabamos de obtener para la resistencia de emisor RE. Por lo tanto, podemos escribir que Gm es igual a alfa sobre Re. De aquí, podemos despejar Re, que resulta igual a alfa sobre Gm. Y como alfa es un número muy próximo a 1, podemos hacer la aproximación Re igual a 1 sobre Gm. De esta manera, tenemos dos formas de calcular la resistencia Re del modelo T de un transistor bipolar.
Con respecto al circuito de salida, trabajando siempre con las variables alternas, la fuente de corriente de colector es igual a Gm por el voltaje base emisor, como indica la ecuación 1. Veamos cómo expresar la corriente de la fuente IC en función de la otra variable, la corriente de emisor, IE, a partir de la ecuación 1. Observando el circuito, la ecuación 2 indica que el voltaje V sub BE es igual a RE por IE, por lo que IC es igual a GM por RE por IE, según está expresado en la ecuación 3. Por otra parte, tenemos que RE también es igual a alfa sobre GM, según la ecuación 4, de donde en la ecuación 5 despejamos que alfa es GM por RE. Sustituyendo la ecuación 5 en la 3, obtenemos la ecuación 6 y C igual a alfa y E. Por lo tanto, también tenemos dos formas de representar la fuente de corriente IC del circuito de salida, como una fuente de corriente dependiente del voltaje de entrada V sub BE o como una fuente de corriente dependiente de la corriente IC, como vemos en los dos circuitos de la lámina. Esta lámina presenta el modelo T en el que están indicados los terminales base, colector y emisor, donde hay que realizar las conexiones con los otros componentes del circuito. Los componentes del modelo son la resistencia de entrada RE y la fuente de corriente dependiente IC, que tiene asociadas las dos expresiones de su relación con el voltaje de entrada V sub E y con la corriente I sub E. También están definidas las direcciones de las corrientes alternas y las polaridades de los voltajes alternos según las ecuaciones formuladas. Y finalmente, tenemos las ecuaciones correspondientes para calcular los parámetros del modelo, Gm y Re, más la deducción de la relación entre Rp y Re. Para esta última, se igualan las ecuaciones de voltaje V sub Be para el modelo híbrido pi y para el modelo T, por lo que V sub Be es igual a IB por Rpi y también es igual a IE por Re. Luego se sustituye IE por beta más 1 IB, y al observar la expresión completa, se deduce que Rpi es igual a beta más 1 por la resistencia Re. Este modelo también aplica para los transistores PNP sin cambio de polaridad. Analicemos ahora el efecto Early que ya mencionamos en la sesión 2. Vimos que las curvas de la característica de salida corriente de colector versus voltaje colector-emisor de los transistores bipolares no son planas, que es lo que correspondería si el circuito de salida del transistor se modela como una fuente de corriente ideal IC, sino que tienen una cierta pendiente, la cual indica que la corriente de colector aumenta al aumentar el voltaje de colector-emisor. Para analizar este efecto, observemos de nuevo el diagrama que presenta el funcionamiento de un transistor NPN, pero en este caso vamos a colocar las fuentes de C como está indicado en el circuito mostrado, una fuente entre base y emisor, que polariza la juntura base-emisor en directo, y una fuente entre colector y emisor. Recordemos que para que el transistor esté en la zona activa, la juntura entre la base y el colector debe estar polarizada en inverso, por lo que el voltaje entre colector y base debe ser mayor que cero. Esto significa que el voltaje V sub C debe ser mayor que V sub B, como vemos en la ecuación. Dadas las condiciones para que el transistor esté en la zona activa, hay un flujo principal de electrones que pasan del emisor a la base. Algunos se recombinan con los huecos de la base, pero la mayor parte son arrastrados hacia el colector, constituyendo la corriente de colector, que sabemos está relacionada con la corriente de base, mediante la expresión IC igual a beta IB. Si no cambia el voltaje base emisor, en principio no debería cambiar la corriente de colector, por lo que en la característica IC versus BCE, las curvas deberían ser planas, ya que deberían mantener el mismo valor de corriente IC para cualquier valor de voltaje V sub CE. Pero ocurre lo siguiente. Al aumentar el voltaje V sub CE, aumenta el voltaje negativo que polariza en inverso la juntura base-colector, con lo cual la zona de carga espacial tanto de la base como del colector también aumentan. Pero la base tiene dimensiones más reducidas que el colector, y la expansión de su zona de carga espacial reduce el ancho efectivo de la base donde se recombinan los electrones con los huecos, por lo que el número de electrones que se recombina es menor y llegan más electrones al colector, haciendo que la corriente IC sea mayor a medida que se va aplicando más voltaje entre colector y emisor. Esto es lo que se denomina efecto Early,
en honor al ingeniero que lo describió por primera vez en un paper publicado en 1952. Es un efecto resistivo, ya que involucra voltaje y corriente, y se incluye en los modelos de pequeña señal como una resistencia RO colocada entre colector y emisor. Veamos cómo se determina el valor de dicha resistencia. Aquí vemos una gráfica de la característica corriente I sub C versus voltaje V sub CE de un transistor bipolar, en la que las curvas se prolongan hacia la región negativa de V sub CE y dichas prolongaciones convergen en un valor de voltaje identificado como menos V sub A, el cual se denomina voltaje de Early. La pendiente de cada una de estas curvas, dada por la relación voltaje de Early V sub A sobre corriente de polarización de colector I sub C, proporciona el valor de la resistencia RO correspondiente, que hay que colocar en paralelo con la fuente de corriente entre colector y emisor en los modelos de pequeña señal de los transistores bipolares. La resistencia RO no afecta la polarización de los dispositivos. Esta lámina presenta los dos modelos desarrollados para los transistores bipolares basados en el funcionamiento de los dispositivos, el modelo híbrido pi y el modelo T, con las ecuaciones para determinar todos los parámetros, incluida la resistencia RO. Podemos utilizar la información de esta lámina como referencia en los análisis de los amplificadores que realizaremos posteriormente. Vamos a repasar los conceptos de redes de dos puertos a fin de poder aplicarlos a un modelo de pequeña señal para el transistor bipolar. Una red lineal se puede analizar como una red de dos puertos, definiendo dos de sus terminales como el puerto de entrada y otros dos como el puerto de salida. En cada puerto se define el voltaje y la corriente correspondientes, I1 y V1 para el puerto de entrada, I2 y V2 para el puerto de salida, con las polaridades y direcciones mostradas en la figura. Dos de las variables se definen como independientes y las otras dos como dependientes. Se escriben las ecuaciones para expresar cada una de las variables dependientes en función de las dos variables independientes. Según la selección que se haya realizado, los parámetros que relacionan las variables tienen características diferentes y reciben nombres específicos, parámetros Z, Y, H o G. Los parámetros más apropiados para representar el modelo de un transistor son los parámetros híbridos, H, para los que las variables independientes son I1 y V2 y las dependientes V1 e I2. Las ecuaciones para dichos parámetros son V1 igual a H11 por I1 más H12 por V2, I2 igual a H21 por I1 más H22 por V2. Los valores de los parámetros se determinan aplicando las ecuaciones mostradas. Así, el parámetro H11 se calcula como el voltaje 1 sobre la corriente 1 cuando el voltaje 2 es igual a 0. Este parámetro es el cociente de un voltaje entre una corriente, por lo tanto es una resistencia cuyas unidades son ohmios y como está definido por las dos variables del puerto 1, se identifica generalmente como HI por input, entrada. El parámetro H21 es la relación entre las corrientes I2 sobre I1, cuando V2 es 0. Es adimensional y representa la ganancia de corriente del puerto 1 al puerto 2 del circuito, por lo que se identifica como HF, forward, directo. El parámetro H12 es la relación de los voltajes V1 sobre V2 cuando I1 es 0. También es adimensional y representa la ganancia de voltaje del puerto 2 al puerto 1 del circuito, por lo que se identifica como HR, reverse. Y el parámetro H22 es la relación de la corriente del puerto 2 sobre el voltaje del puerto 2 cuando I1 es 0. Es por lo tanto la conductancia en el puerto 2, por lo que se identifica como HO, output, salida, y sus unidades son mhos o Siemens. Con estas identificaciones que le hemos dado a cada uno de los parámetros, volvemos a escribir las ecuaciones de parámetros híbridos y observamos lo siguiente. La primera ecuación, V1 igual a HI por I1 más HR por V2, es una suma de voltajes, la caída en la resistencia HI y la fuente de voltaje dependiente del voltaje V2, por lo que podemos representar esta ecuación como el circuito en serie que está a la izquierda, por el que circula I1 y el voltaje entre sus terminales es V1. La segunda ecuación,
I2 igual a HF por I1 más HO por V2 es una suma de corrientes, la corriente que circula por la conductancia HO y la fuente de corriente dependiente de la corriente I1, por lo que podemos representar esta ecuación con el circuito en paralelo que está a la derecha, por el que circula I2 y el voltaje entre sus terminales es V2. Estos dos circuitos elementales constituyen la base del modelo de parámetros híbridos para el transistor bipolar. Al aplicar los principios de redes de dos puertos, como el transistor bipolar es un dispositivo de tres terminales, uno de ellos debe pertenecer tanto al puerto de entrada como al de salida. Se escoge el emisor como terminal común. El voltaje de entrada de su 1 es el voltaje base emisor. La corriente de entrada I sub 1 es la corriente de base. El voltaje de salida B sub 2 es el voltaje colector emisor y la corriente de salida I2 es la corriente de colector. Las ecuaciones son las siguientes. B sub BE igual a HIE por IB más HRE por BCE. IC igual a HFE por IB más HOE por BCE. Se ha agregado una E a cada uno de los subíndices para indicar que el terminal común es el emisor. Cada uno de los parámetros está definido en la forma explicada anteriormente, como podemos ver en las definiciones presentadas. Con estas ecuaciones se define el circuito equivalente mostrado en la figura, donde en la malla de entrada tenemos una resistencia HIE y una fuente de voltaje dependiente de voltaje HRE por BCE. La malla de salida incluye una fuente de corriente dependiente de corriente HFE por IB y la conductancia HOE, que es el inverso de la resistencia de salida. Este es el modelo de parámetros híbridos para el transistor bipolar. Los valores de los parámetros los proporcionan los fabricantes en las hojas de especificaciones. Aquí tenemos la hoja de especificaciones de los transistores 2N3903 y 2N3904. El parámetro HIE es del orden de los kiloohmios, similar a la resistencia Rpi. El parámetro HFE entre 100 y 400 para el 2N3904 es equivalente a la beta del transistor. Y el parámetro HOE, una conductancia de 40 micromos equivalente a 25 kiloohmios, es similar a la resistencia de salida RO. El parámetro HRE no tiene equivalente en los modelos desarrollados a partir del funcionamiento de los dispositivos, pero su valor es pequeño, alrededor de 5 por 10 a la menos 4, por lo que por lo general no se toma en cuenta. Los valores de las tablas están dados para unas condiciones de corriente, voltaje y frecuencia específicas. El fabricante también proporciona gráficos donde ajustar los parámetros de acuerdo a las condiciones del circuito con el que se esté trabajando. Estos son los gráficos suministrados por el fabricante para los parámetros H de los transistores 2N3903 y 2N3904. Muestran la variación de los cuatro parámetros en función de la corriente de colector. Una vez que tenemos los modelos equivalentes de pequeña señal, veamos el procedimiento a seguir para elaborar el circuito AC y calcular las variables de interés. 1. Determinar el punto de operación del transistor considerando solo las fuentes DC. 2. Seleccionar el modelo de pequeña señal que se va a utilizar para realizar los cálculos en AC y calcular los parámetros de pequeña señal necesarios, GM, RPI, RE, RO, o buscarlos en la hoja de especificaciones del dispositivo. 3. A partir del diagrama del modelo seleccionado, colocar los componentes externos según el circuito original, sustituyendo las fuentes de voltaje independientes por cortocircuitos y las fuentes de corriente independientes por circuitos abiertos. 4. Resolver el circuito para obtener las variables de interés, la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, la resistencia de entrada y la resistencia de salida del amplificador. Aquí tenemos un ejemplo de cómo aplicar los modelos de pequeña señal para elaborar el circuito AC. Para el circuito de la figura hay que calcular la ganancia de voltaje, VO, sobre VI. Este es un circuito básico, con una resistencia de base de 100 kiloohmios, una fuente V sub BB de 3 voltios, una resistencia de colector de 3 kiloohmios y una fuente V sub CC de 10 voltios. Los parámetros del transistor son beta igual a 100, V sub BE 0,7 voltios y V sub A, el voltaje de Early, es igual a 0. Por lo tanto, no hay que incluir la resistencia de salida RO en el modelo de pequeña señal. El primer paso es calcular el punto de operación del transistor, para lo cual se dibuja el circuito solo con las fuentes DC. Recordemos que para obtener unidades coherentes
Los voltajes se expresan en voltios, las resistencias en kiloohmios y las corrientes en miliamperios. En la malla de entrada, la corriente de base es igual a la fuente V sub BB menos el voltaje V sub BE sobre la resistencia de base, lo cual da 0,023 miliamperios. En el circuito de salida, la corriente de colector es beta por IB, esto es 2,3 miliamperios. El voltaje colector-emisor es igual al voltaje de colector, ya que el emisor está conectado a tierra. BC es igual a la fuente VCC de 10 voltios menos la caída en la resistencia de colector, 2,3 miliamperios por 3 kiloohmios, lo cual da 3,1 voltios. La corriente de colector máxima se calcula considerando que el voltaje V sub C es igual a 0, por lo tanto IC máxima igual a 10 voltios entre 3 kiloohmios, lo que da 3,3 miliamperios. Dado que esta corriente es mayor que la corriente de colector, el transistor está en la zona activa y su punto de operación es IC igual a 2,3 miliamperios, VCE igual a 3,1 voltios. A continuación, seleccionamos el modelo de pequeña señal que vamos a utilizar. Escogemos el modelo híbrido pi, por lo que tenemos que calcular los parámetros Gm y Rpi. Gm está dado por IC sobre Vt, esto es 2,3 miliamperios entre 0,025 voltios, igual a 92 miliamperios sobre voltio. Rpi es igual a beta sobre Gm, esto es 100 sobre 92 miliamperios sobre voltio, lo que da 1,09 kiloohmios. El siguiente paso es elaborar el circuito AC partiendo del modelo híbrido pi. Las fuentes de voltaje DC se sustituyen por cortocircuitos. Por lo tanto, una vez dibujado el modelo, a la base se conecta la resistencia de 100 kiloohmios en serie con la fuente alterna BI. El emisor está conectado a tierra y la resistencia RC se conecta entre colector y tierra, ya que VCC se sustituyó por un cortocircuito. El voltaje de salida V sub O en el colector del transistor es el voltaje sobre la resistencia RC y por dicha resistencia circula la corriente IC en la dirección mostrada en la figura, esto es, del terminal de voltaje negativo al terminal positivo. En el circuito de entrada podemos determinar el voltaje V sub BE en función del voltaje de entrada aplicando el divisor de voltaje V sub BE igual a Rpi sobre Rpi más RBB por el voltaje V sub I, lo que da 0,011 V sub I. En el circuito de salida, VO es la caída de voltaje en RC, esto es, RC por la corriente Gm por V sub BE, con signo negativo. Aplicando valores obtenemos VO igual a menos 3,04 VI. Por lo tanto, la ganancia de voltaje VO sobre VI es menos 3,04 voltios sobre voltios. Esto significa que por cada voltio de amplitud que tenga la señal alterna aplicada a la entrada, a la salida tendremos 3,04 voltios. Y el signo menos indica que hay un desfasaje de 180 grados entre la entrada y la salida. Esto es, cuando la entrada está en el semiciclo positivo, la salida estará en el semiciclo negativo. Esta lámina presenta un resumen de los modelos de pequeña señal de los transistores bipolares para realizar el análisis AC. El modelo híbrido pi en sus dos versiones, con la fuente de corriente GM sub BE o la fuente de corriente beta y B. El modelo T en sus dos versiones, con la fuente GM sub BE o la fuente de corriente alfa y E. Y el modelo de parámetros híbridos con los 4 parámetros que define el fabricante en sus especificaciones. En esta sesión hemos visto los modelos de pequeña señal disponibles para analizar el funcionamiento de los transistores en lo que respecta a las variables alternas. Dos de ellos, el modelo híbrido pi y el modelo T, deducidos a partir del estudio del funcionamiento de los dispositivos. Y el tercero, el modelo de parámetros híbridos, desarrollado considerando al transistor como una red de dos puertos. En las próximas sesiones vamos a aplicar estos modelos para analizar el funcionamiento de los transistores bipolares como amplificadores en sus tres configuraciones: emisor común, colector común y base común.